1915. Para los soldados del frente occidental, el Año Nuevo significa el estancamiento del conflicto. En los primeros meses de la Primera Guerra Mundial, el ejército alemán invasor no ha conseguido abrirse paso. Ahora se enfrenta a los aliados británicos y franceses en un frente de trincheras que se extiende por Francia y Bélgica. Durante casi 4 años se enzarzarán en la guerra más cruenta que se haya conocido hasta entonces. Estos años supondrán la aparición de una nueva y espantosa arma, el gas letal. Una nueva enfermedad, el trauma de guerra. Un arma de extraordinaria potencia. La mina. Y esos años verán el nacimiento de una nueva y mortal expresión, saltar la trinchera. El deber de un soldado es cargar contra una alambrada y enfrentarse a una muerte casi segura. Muchas veces no vuelve ninguno. Si alguna vez te dice alguien que saltó la trinchera para atacar y no tenía miedo, es un gran mentiroso. La guerra en el frente occidental traerá horrores sin precedentes y ahora, gracias a la nueva tecnología por ordenador, lo veremos tal como lo vieron ellos mismos, en colores. Primera Guerra Mundial en color. Matanza en las trincheras. A principios de 1915, para el comandante supremo del ejército francés, Joseph Joffre, y sus aliados británicos, la cuestión principal era cómo romper el equilibrio de fuerzas en el frente occidental. El ejército alemán estaba acampado en territorio francés y belga frente a los aliados, en una línea de trincheras de 770 kilómetros. No podíamos quedarnos allí, esperando eternamente. Había que hacer algo. Los alemanes, en general, se contentaban con quedarse sentados, desafiando a los aliados a que los movieran, a que los echaran, pero sin retirarse. Así que les tocaba a los aliados romper el equilibrio de fuerzas establecido. La esencia de la guerra en el frente occidental hasta 1918 fue un intento tras otro, casi todos fallidos, con alguna victoria aquí y allá, de romper ese equilibrio. La primavera de 1915 vio el primer intento concertado de los aliados por romper el equilibrio de fuerzas. Pero los comandantes de ambos bandos comprobaron pronto que la guerra de trincheras tenía sus peligros. Uno de ellos era las comunicaciones, que inicialmente solo eran posibles gracias al valor de los correos individuales. En el curso de una batalla suele ser necesario enviar a un corredor con un mensaje en una misión que le llevará casi con seguridad a morir o caer herido. No obstante, nunca he visto que ninguno de esos hombres, cuidadosamente elegidos, dudara o se echara atrás. Por peligrosa que fuera la misión, a un correo de guardia nunca hay que repetirle las órdenes. Coge su rifle y sale corriendo, muchas veces hacia la muerte. A veces un mensaje tardaba horas en atravesar unos pocos metros. Y claro, eso significaba que cuando el general recibía la información y actuaba al respecto, la situación en el frente podía haber cambiado totalmente. Ese era uno de los inconvenientes más graves con los que tenían que luchar los comandantes de la Primera Guerra Mundial. En medio de toda esta desorientación empezaron las grandes ofensivas de 1915. Los aliados programaron una operación en 2 frentes para hacer retroceder a los alemanes. Los franceses atacarían Artois y al mismo tiempo, a 30 kilómetros de distancia, los británicos atacarían Festubert. Los altos mandos británicos y franceses estaban convencidos de que otro ataque durante la primavera rompería la línea de trincheras alemana y abriría de nuevo la guerra móvil en el frente occidental. Pero las batallas que se libraron en Festubert y en Artois en mayo de 1915 demostraron simplemente que no iba a ser así, que la guerra continuaría. Además, los británicos se dieron cuenta de que su ejército no era lo bastante numeroso para soportar bajas a tan gran escala en una guerra de esta clase. La campaña de primavera de 1915 fue devastadora.
los aliados perdieron miles de hombres entre muertos, heridos y prisioneros. Tradicionalmente, los británicos tenían un ejército regular muy pequeño, su fuerza residía en la marina. Pero la campaña de reclutamiento orquestada por Lord Kitchener reunió un nuevo contingente de soldados. Esos reclutas ofrecían una imagen sorprendente para los soldados profesionales. Los civiles británicos empezaron a tomar parte de la guerra. Muchos soldados veteranos miraban mal a los recién llegados reclutas. Y es cierto que resultaban un poco extraños para nuestros conservadores ojos. No daban la talla, eran desgarbados al andar, iban con gafas, llevaban el uniforme de forma descuidada, saludaban sin gracia y eran torpes con las armas. El ejército veterano estaba muy preocupado por el futuro. Los soldados de Kitchener entraron por primera vez en combate en septiembre de 1915 en la batalla de Loos. El objetivo, en colaboración con las fuerzas francesas del sur, era romper las líneas alemanas, pero al final se repitió el mismo modelo de batalla, un bombardeo de la artillería seguido por un ataque de la infantería desde las trincheras y al final una masacre. El suelo estaba salpicado de héroes muertos y moribundos, pero no teníamos tiempo de pararnos a mirarles y pronto nos acostumbramos a esas horribles cartas. Muchos quedaban tal como caían. Uno incluso tenía una carta en la mano como si hubiera conseguido leerla antes de morir. Loos fue la primera vez que un gran contingente británico sufría bajas importantes en una sola batalla. 43.000 muertos. Los británicos respondieron nombrando a un nuevo comandante en jefe, Douglas Haig. La masacre en el frente occidental no había hecho más que empezar. La guerra iniciaba su segundo año y cientos de miles de soldados de distintos países se dirigían al frente y a sus terrores desconocidos. Uno sobre todo: saltar la trinchera. Es totalmente imposible describir los sentimientos que te asaltan cuando esperas la hora cero. La mente se llena de ideas totalmente incontrolables. Es como si los recuerdos de los amigos y los seres queridos, los lugares que hemos visto y conocido y las distintas épocas de nuestra vida desfilaran ante tus ojos. Vivíamos cada momento sin saber si sería el último. Ese era el ambiente que se respiraba en las trincheras. Tenían que esperar y escuchar la orden, porque la disciplina era tan grande que lo único que les quedaba era esperar la orden y obedecer inmediatamente. Y todo el mundo estaba listo y esperando la orden para saltar la trinchera. Perderemos a muchos más hombres, pero los soldados están más que dispuestos a arriesgarse. Estoy tremendamente orgulloso de pertenecer a un país que cuando le reclaman para algo así, y sabiendo lo que significa, dan vivas y empiezan a cantar y a silbar. Yo siempre rezaba. Algunos chicos se burlaban de mí, pero yo siempre le pedía a Dios que me ayudara a luchar como un hombre y a volver a casa sano.